A Boris le encanta gozársela, así que hoy nos vamos a gozar esta conversación, lo vamos a hablar de manera muy informal. Y quisiera empezar, Boris, con un mensaje súper lindo de Estefania, hablando de ti, hablando de las charlas que has liderado. Tienes una trayectoria impresionante, tu cultura, tu capacidad intelectual, pero lo más lindo que dijo Estefania es tu humanidad, tu grande humanidad. De verdad un honor estar aquí contigo, y eso me lleva a hablar de la charla del día de hoy, hablar de innovación, adaptabilidad y trazabilidad. Hace poco terminé de leer un libro de un grande filósofo americano. Extraño hablar de un filósofo americano porque obviamente pues la filosofía nos la enseñaron de los grandes griegos. Así que, pero James Hillman nos enseñó algo sumamente importante cuando se habla de sostenibilidad, y eso pues está conectado con el tema de trazabilidad. No vamos a resolver el tema de los grandes retos que tiene hoy nuestra sociedad, el planeta Tierra, si nosotros no volvemos a conectarnos profundamente con la naturaleza. Como ustedes bien saben, nosotros tenemos grandísimos conocimientos ancestrales que están en las comunidades indígenas. Desafortunadamente, se nos ha enseñado muy poco desde muy pequeños en el colegio, toda esa diversidad que tiene Colombia, también a través de la participación activa de estas comunidades. Y ellos sí la tienen muy clara, esa conexión profunda con la naturaleza, ya que lo que son las danzas para las lluvias, la conexión con la luna, la conexión con el sol, el respeto hacia la naturaleza. Nosotros tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, y allí hay comunidades maravillosas que, entre otras, como dice mi amigo y colega Carlos Vázquez, experto en tecnología, ellos trabajan temas de sostenibilidad by design. Es decir, es imposible utilizar químicos para cultivar, para hacer una protección adecuada de sus cultivos. Lo que ellos sí hacen, obviamente por las dificultades también de llevar ese tipo de productos hacia estos territorios, es observar la naturaleza. Así que la conversación de hoy, hablando de innovación y trazabilidad, y también conectándome a lo que decía Gabriel de Cacao Hunters, nosotros debemos innovar respetando y observando la naturaleza. Y eso es lo que ha venido haciendo mi empresa Alo Partners. Yo soy paisa, soy colombiana, estudié arquitectura aquí en Medellín, y llevo ya más de 20 años trabajando en Europa en temas de innovación, tecnología aplicada a la industria. Y en ese sentido, el mensaje que quiero llevarles es que esa capacidad, esa sensibilidad y esa humanidad que también Boris ha traído a estas charlas es lo que de verdad va a hacer la diferencia en la manera como que nosotros logremos desarrollar proyectos, introducir modelos innovativos en los procesos de producción, en los procesos de industrialización de nuestras cadenas agroalimentarias. Un pequeño ejemplo, Boris, siempre conectado con el tema de las comunidades aisladas. Uno de los primeros ejercicios que Alo Partners hizo en Colombia fue en el departamento del Meta. Nosotros veníamos monitoreando muy bien todo el tema de innovación y tecnología en el mundo de los vinos. Hay sensores con la capacidad de indicar a los agrónomos dónde y cómo tener sus viñedos. Y eso lo llevan haciendo los franceses, los italianos hace muchos años. Y lo que nosotros quisimos hacer, estoy hablando del 2010, cuando muy poquita gente hablaba de sostenibilidad y trazabilidad, fue un poco copiar ese modelo de
captura de datos y nos fuimos a uno de los territorios más difíciles para llevar innovación, que es en el departamento del Meta, en los municipios de Mesetas y San Juan de Arama. Cuando llegamos, nosotros nos imaginamos sensores, celulares, nos imaginamos todos los caficultores. No, qué dicha, vamos a llevar la información a una empresa muy importante en Italia y muy importante a nivel mundial, que es Lavazza, para que ellos nos compren su café. Cuando llegamos, después de haber hecho todo el modelo de planeación del proyecto, nos dimos cuenta que lo que estábamos planteando para este proyecto no se podía realizar, por un motivo muy sencillo: no teníamos conectividad. Entonces, y algo aún más profundo, siempre conectado con el tema humano, y es que tú no puedes sentarte en un computador en el otro lado del charco, como decimos nosotros, y pensar que vas a transformar la vida de las comunidades aisladas de un país como Colombia, copiando innovación y tecnología en países tan industrializados como los países europeos. Entonces nos dimos, mejor dicho, un golpe durísimo con el modelo que estábamos planteando, pero eso también me encanta algo que decía Boris, y es que el único problema que no se puede resolver es la muerte. Así que teníamos un problema y teníamos que resolverlo. Me gusta crear conexiones, ese creo que es el diamond que yo tengo, y lo que logré en ese momento fue tener una conversación maravillosa con el equipo de Microsoft, y me di cuenta que ellos tenían una tecnología muy innovadora en ese entonces, de llevar conectividad con los espacios blancos, TVY Spaces. Se logró introducir ese tipo de innovación en ese momento para poder llevar sin costos a estas zonas aisladas del país conectividad. Entonces ahora todo el equipo dijo: no, pues felices, llevemos ahora sí celulares, tablets. No es posible, de nuevo, ser tan bruscos en el lograr objetivos de manera forzada, cuando las necesidades de las comunidades son otras, y también la capacidad de adaptarse a esas tecnologías son diferentes a quienes llevamos trabajando o quienes inclusive nacieron con este mundo digital en el que vivimos hoy. Por lo tanto, otro tema que nos tocó repensar es cómo lograr que se haga de verdad esa apropiación tecnológica por parte de las comunidades rurales. Y ahí nos apoyamos a otro gran partner colombiano, es una organización Macaya, que trabaja en la apropiación tecnológica. Entonces empezamos a entender que está muy bien ir a monitorear esos modelos innovativos, esas buenas prácticas a nivel internacional, pero tenemos que analizar de qué forma esas prácticas pueden ser operables en zonas como el país. Para empezar entonces esta charla, innovar es respetar, entender, observar con quienes estás trabajando. Innovar es también reconocer esos retos. Hay retos muy difíciles, pero la tecnología hoy nos permite superar esos retos. Y otra cosa sumamente importante es que hoy en día podemos dejar esas jerarquías tan absurdas de que es que no podemos hablar con la gran empresa europea porque es que nosotros somos muy pequeños. No, nosotros tenemos un capital, no solamente en temas de biodiversidad, sino un capital humano impresionante, que estas grandes empresas no ven la hora de entrar en contacto con todo ese conocimiento y con toda esa capacidad creativa que tenemos nosotros. Entonces, para empezar esta charla, Boris, la invitación es que cuéntanos también desde tu visión, cómo están innovando, cómo podemos conectar todos estos mundos que quizás se pueden ver diferentes, pero que la verdad todos estamos buscando más transparencia, estamos buscando entender mejor de qué manera proteger el medio ambiente, entender
mejor cómo lograr crear un valor añadido a nuestros productos, entender mejor cómo conectar a través de rutas sostenibles y comercializar correctamente nuestros productos. Wow. No, primero, pues, ¿qué puedo decir yo? Bueno, me sientan con Andrea, que tiene una experiencia en innovación de muchos años, además innovación aplicada, que es otra cosa loca, pero aplicada de una manera diferente. Y me ponen a mí a hablar con ella de innovación. Yo, hombre, primero, Andrea, nos hemos conocido hace como 5 años ya. Hemos intentado hacer varios proyectos juntos. Desde el primer día tuvimos un muy buen clic, porque creo que los dos entendemos que innovar no es atropellar, ¿sí? E innovar es buscar hacer las cosas de una mejor manera, buscando algo que para mí es absolutamente claro, y es el valor compartido. En todos los sitios donde yo he trabajado, que desde hace muchos años, cuando comencé, y fue algo que me enseñó mi papá, es: si tú llegas a un sitio, no busques cómo imponer lo que tú quieres o ganar solamente tú, porque si los que están alrededor tuyos no ganan, no va a haber un cambio. Y si en el momento de la innovación no hay una oportunidad en que todos ganemos, todos, no solamente como personas, sino que el entorno gane, que la comunidad gane, que yo no afecte el medio ambiente, tiene que estar ahí. Y eso es lo que tenemos que tener dentro de nuestro DNA diario al hacer las cosas. Entonces a mí muchas veces me decían, porque cuando comenzamos con la compañía, nosotros nos comenzamos a certificar Rainforest, Fair Trade, Carbon Positive, Café Practice, Raíz, yo no sé qué, Pepito Pérez, Juan Pablo, whatever, ¿sí? Y todo el mundo se pone las medallas. Ya soy Rainforest, ya soy Café Practice, ya soy... Y yo decía, a mí me tiene sin cuidado si soy Rainforest, Café Practice. Perdón, yo soy muy grosero, entonces si me va a salir alguna grosería, les pido una vez por anticipado disculpas. Chinga tu madre, ¿sí? Eso no importa. Lo que importa es que hagamos las cosas bien. Si yo me estoy certificando, no me estoy certificando porque quiera mostrar que estoy siendo cuidadoso con el medio ambiente, que no estoy contaminando, que estoy protegiendo la fauna y la flora, que estoy dándole un buen hábitat a la persona que está trabajando en mi compañía. Cuando yo llegué a este negocio, ahorita hablaba que me sentía llegando a la revolución industrial, y la primera cita que me preguntaron después, la junta directiva me sienta en una mesa y me dice: Boris, ¿tú qué crees del negocio? Y le dije: le falta amor. Y me dicen: ¿por qué? Y le dije: porque hay papel en las fincas botado en el piso, porque hay mugre en los beneficios, porque hay mugre en las casas, porque la casa está horrible. Como decía Jorge Estrada, ahorita llega en una casa, la casa del vivente maravillosa y el beneficio asqueroso. Aquí pasaba lo diferente, todo era asqueroso. Pero, hombre, si yo estoy viviendo ahí, ¿yo por qué tengo que vivir en Muladar? Si yo estoy trabajando en una compañía, ¿por qué tengo que trabajar en Muladar? El ejemplo comienza por yo recoger el primer papel, y si ustedes han visto en todas las conferencias, cuando me paro recojo el vaso, el papel que está al lado y el de al lado también. Pero no porque sea bonito, es porque yo soy humano y aquí viene a sentarse otra persona que tiene que sentarse y estar acá. Y entonces eso es lo que tenemos que ver. Ahí comienza innovación. Comienza cómo yo hago sentir al de al lado cómodo, ¿sí? Cómo yo cambio las cosas para que todos estemos cómodos. Si nosotros no pensamos en eso al hacer cualquier disrupción en lo que está pasando, pues no vamos a hacerlo. Y ahí es cuando tenemos que comenzar a pensar qué pasa. Lo que decía Andrea, yo no puedo llegar al meta a decirle a la gente: señores, ustedes a partir de mañana se conectan. No se van a conectar. A mí me pasó, esta es una historia muy bonita, porque llego yo también a trabajar en café, y me dicen la primer fin de semana ya trabajando, esto fue enero del 2020, Boris, hay que sacar 100 millones de pesos para pagar el ficho. Primero, yo no sabía qué era el ficho. Y segundo, yo decía: 100 millones de pesos, ¿qué? ¿Cómo se les ocurre que yo voy a sacar 100 millones de pesos para pagar el ficho? Entonces lo primero que dije, claro, esta capacidad absoluta de ser uno citadino: no me pagan un peso en efectivo.
Y todo el mundo me miraba con cara, este animal raro, ¿qué va a hacer? Pues efectivamente el animal raro le tocó irse a las fincas y comenzar a explicar a la gente por qué no le pagábamos en efectivo. Porque el primer trabajador llegó y dijo, hombre, pero yo cómo voy a reclamar la plata si no tengo cuenta. Y le dije, tiene toda la razón, pero déjeme ver cómo se lo solucionamos. Entonces comenzaron estos maravillosos problemas y comenzó uno a decir, ¿cómo cambio el chip de 120 años de recibir la plata en efectivo con un papelito redondo que decía número 4 y el tipo llegaba con el número 4 y cogía una lista y en la lista estaba el número 4, trabajó 3 días, son 70.000 pesos? Pero es que se les olvida el riesgo que el personaje que tenía que ir hasta el banco para reclamar los 100 millones de pesos, cargarlos en la espalda, irse hasta la oficina, metidos en la mitad de la nada en un pueblo donde cualquiera podía llegar a hacer un robo. ¿Y quién era el responsable? El tesorero que estaba ahí parqueado. Pero adicional, tampoco teníamos trazabilidad de lo que se estaba pagando. Entonces comencemos a pensar cómo lo hacemos. Sentémonos con la gente, preguntémosle, oiga, ¿usted tiene cuenta? No, no tengo cuenta. Ok, ¿usted cuántas veces viene al pueblo a la semana? No, yo voy los sábados y los domingos. ¿Hay sucursal bancaria o no hay sucursal bancaria? ¿Hay gana o no hay gana? ¿Hay envía o no hay envía? Y de acuerdo a eso comenzar a pensar cómo hacemos. Quitémonos nosotros el problema. Que él pueda recibir su dinero en efectivo, pero que no sea yo el responsable. Al final estoy cumpliendo con lo mismo, pero no atropellar a la gente. Y a partir de eso comenzamos a mirar soluciones sencillas. Porque, como dije ayer, KISS, Keep It Simple. Entre más compliquemos el problema, yo podía haber hecho un sistema en que yo le entregaba un celular a cada uno y le hacía una transferencia por Nequi o por Banco o por DaviPlata y él podía ir después y sacarlo en cualquier banco o cajero y mire a ver qué hace usted y por mí, chao. Pero, hombre, la persona tiene que sacar plata para poder pagar el mercado. Si no llega con la plata, o la señora, si no llega a la casa con la plata, va a tener un problema, ¿sí? Y comencemos a mirar todos los problemas adicionales que había. Porque es que si yo le pago en efectivo al recolector, seguramente, ¿qué va a hacer él? Recibe los 100.000 pesos, se va al bar, se tomó 50.000 en cerveza y los otros 50.000 llega a la casa. Entonces comenzamos a mirar cómo cambiábamos todo ese entorno, cómo afectábamos, qué pasaba así, qué pasaba así, no. Y al final la decisión fue sencilla, no vamos a pagar en efectivo. Pero implementémoslo de una manera en que a la persona le mejoremos su condición. ¿Sí? Yo siempre he dicho, duro con las ideas, suave con la gente. ¿Sí? Mis compañeros de trabajo ya saben que eso a veces no funciona y a veces también me emputo con la gente, pero siempre he reconocido que uno tiene que pedir disculpas cuando se equivoca. Y en ese momento lo hice con la gente, le dije, oiga, les pido disculpas porque les puse una tarea que era pagar por un sistema electrónico en que no teníamos el conocimiento para poder aplicarlo de la manera correcta. Siguiente semana ya habíamos cambiado. También le hicimos electrónica, pero entonces ya nos sentamos con la gente de la vivienda, señores de la vivienda, ¿usted me hace una dispersión electrónica en que con el número de cédula la persona se pueda acercar al banco y recoger la plata? Claro, eso se puede. ¿Cuánto me vale? No, eso le vale 1.500 pesos por transacción. ¿Se lo cobro al empleado? Todo el mundo me decía así, yo dije no. Negociémoslo para bajarlo, pero nosotros absorbamos ese costo. Porque si ustedes me preguntan, esos 1.500 pesos eran mucho menos que el riesgo de que atracaran a la persona. ¿Sí? O que me mataran un trabajador. ¿Es un costo mayor para mí? Sí. ¿Me deja dormir? Sí. Entonces vuelvo a lo mismo. Si nosotros no podemos pensar en que el negocio no dé para poder aplicar la tecnología, la innovación, de una manera que nos permita estar tranquilos y aplicarla, hombre, cerremos el negocio y vamos a hacer otra cosa. Y esa es la filosofía, no hay que hacer nada más diferente. Todos tenemos que ganar de esto. ¿Sí? Hoy en día yo les digo, Salgar, y aquí tengo varios de nuestros colaboradores que trabajan en Salgar, es un pueblo completamente diferente a lo que era Salgar hace 5 años. ¿Sí? ¿Estoy feliz? Sí. ¿Que puede ser mejor? Ojalá. ¿Sí? Pero una golondrina no hace verano. Si no todos los empleadores que estamos allá no comenzamos a cambiar esto, no vamos a hacer nada. Y ese es el método, el trabajo es ese, es innovar pero teniendo en cuenta conciencia de dónde estamos haciéndolo. Hablando de todos tienes que ganar, Carlos siempre me ha enseñado que nosotros tenemos que
responder al dolor, es decir, ese pain, como dice Carlos, de los stakeholders de una comunidad, de un ecosistema. Y en temas de trazabilidad, algo muy importante es que nosotros le estamos solicitando a los actores de esa cadena de valor que nos den información. Pero cuando nosotros le pedimos a los pequeños caficultores, entre otras, a los cacaoneros, aquí estoy hablando mucho de café porque es el sector en que más me estoy focalizando en los últimos años, pues no le estamos dando muchas veces ese valor de toda esa información que ellos están cargando a ese ecosistema digital que nosotros estamos creando. Y aquí me gusta subrayar el tema de crear confianza, de tener esa capacidad de un diálogo transparente con todos los actores de la cadena de valor. Y otro tema fundamental, una vez que de manera muy transparente y muy realística nosotros le solicitamos a los pequeños productores que nos den información, es entender cuál va a ser ese valor agregado que ellos van a poder capitalizar. Y eso es lo que hemos estado haciendo en los proyectos de trazabilidad junto a empresas como la BATSA. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros ayer tuvimos una charla y era hablar de tecnología sin hablar de tecnología. Hoy en día, tecnologías hay muchas. Inclusive estoy sumamente y positivamente impresionada de la evolución en cuanto a la captura de datos a través de mensajes de voz. Ya no es digitalizando porque además aquí se está resolviendo un tema también de reconocer el hecho de que el trabajo de campo es un trabajo duro y no hay tiempo, y pues yo no puedo estar siempre mandando mensajes de chat, de WhatsApp, para darle información a otros actores que la mayor de cada día pues de verdad no le está dando ese valor agregado. Y aquí les cuento un tema real. Cuando nosotros llegamos a un torrefactor aquí en Italia y a un comercializador y le contamos que queríamos darle la posibilidad a los caficultores de tener un contacto directo con el comprador en Europa, casi les da un infarto, porque claro, estamos eliminando un mediador y nos pusieron todas las trampas del mundo. Inclusive mandaban gente a revisar el proyecto sin decirnos a nosotros, quienes estamos adelantando las actividades en campo, que iban a revisar qué era lo que estábamos haciendo. Entonces, para subrayar el tema de la necesidad de reconocer cuál es ese valor y qué información de verdad importante le estamos dando a cada uno de los actores de la cadena de valor, lo que nosotros hacemos en los proyectos que adelantamos con nuestros aliados a nivel internacional es primero sentarnos a reconocer cuál es el pain de cada uno de esos actores. Y una vez que lo reconocemos, es introducir tecnologías, introducir modelos, introducir metodologías para responder a esas necesidades. Entonces, por un lado están los caficultores, los productores, por un lado están temas logísticos, por un lado están los comercializadores, los torrefactores y está finalmente el consumidor final. Y aquí hay un tema también muy interesante, y es que al consumidor final, mucho de la información que está navegando en ese ecosistema digital no le interesa. No le interesa. A mí cuando la base me dice es que yo les tengo que mostrar la humedad en la que creció el café en Cuba. Y yo, ¿verdad? Sí, no es que al consumidor le interesa saber cuánto llovió y cuánta agua. Y yo, pues bueno, entonces hagámoslo. Y ahí otra vez nos volvimos a dar contra la puerta porque al consumidor, nosotros íbamos a las ferias a nivel europeo y otra vez con el famoso QR code, no es que miren toda la trazabilidad, tú puedes saber el tema de vientos, el tema de aguas, y pues nadie se puso a revisar esa información, y cuando íbamos a ver los registros de quiénes iban, pues claro que éramos
y yo, los únicos, los que pues habíamos hecho un trabajo, pero los el consumidor no. Y aquí hay una oportunidad muy grande para todos ustedes. Nosotros vivimos en un país maravilloso, en un país donde hay una riqueza, unos colores, unos sonidos, una cultura inclusive en la gastronomía, en cómo nos vestimos, en cómo lo que sucede en Italia. Italia es un país donde tú te mueves 20 kilómetros y hay otro tipo de cultura gastronómica, otro tipo de arquitectura, otro tipo de música. Y esos los llamamos nosotros, dentro de la compañía, se llaman datos viscerales. Y nos volvemos a reconectar nuevamente con la naturaleza. ¿Cómo logramos, de verdad, en esa información que le estamos dando a los consumidores finales, tener más conciencia de que el producto que tú estás comprando es un producto que genuinamente, de manera verificable y de manera transparente está haciendo las cosas bien? Lo puedes hacer con tecnología, lo puedes verificar con tecnologías como blockchain. No es una palabra tan appealing hoy en día, pero para eso están las tecnologías. Utilicémoslas y logremos dar información a los consumidores para que premien a esos caficultores, a esos cacaoteros que están haciendo las cosas bien, y para que enamoremos al resto del mundo de la belleza que tiene nuestro país. ¿Y eso qué significa? No es para que vengan a inundarnos de ese turismo consumista que quiere tomarse las fotos y que ni siquiera ven una obra de Botero, sino que la obra de Botero está atrás y el celular está aquí adelante. No, esas historias son para que premiemos a nuestros caficultores, a nuestros cacaoteros, porque es posible, siempre a través de la tecnología, crear esos wallets y premiar, y que el consumidor se vuelva tan consciente que diga, lo están haciendo también, que cómo hago desde Italia, desde España, desde Inglaterra, cómo hago para premiarlos. Ese café me costó X, pero yo quisiera premiarlos porque están haciendo escuelas de innovación, están ayudando a los ancianos a que se apropien de verdad de la tecnología, le están ayudando a los jóvenes a terminar sus estudios. Entonces yo creo que aquí de verdad tenemos una oportunidad muy grande. Vamos a hacer unas narrativas viscerales cuando estemos hablando de contar los productos de nuestro país, cuando estemos hablando de trazabilidad. Está muy bien la trazabilidad para los agrónomos que tienen obviamente necesidad de entender cada año por qué hubo una mayor productividad, porque hubo una caída de la calidad, pero también es muy importante darle información al consumidor final para que uno se vuelva a reconectar con la naturaleza, como dice nuestro amigo y filósofo Gilman. Volvamos a que nuestros padres protectores sean la madre tierra. Los aruacos llaman a Luna, la zona donde ellos vienen. ¿De qué belleza es el nombre? A Luna. Y por eso ellos tienen una serie de prácticas que quizás para nosotros son un poco extrañas. Yo cuando fui a la sierra, 8 horas de mulo, debajo de un diluvio universal, yo vi todo súper desorganizado. Dice, ¿qué es este desorden? Porque obviamente yo venía con los ojos del ciudadano europeo, que los parques son perfectos, las flores son perfectas, todo es una línea. No, ahí hay materia biológica que ellos utilizan para poder hacer que sus cultivos de café no sean atacados por plagas. Y tú la ves, cantidad de materia viva, está por todas partes. Entonces, la invitación, y esto es trazabilidad. De verdad, cuando me invitaron a hablar de trazabilidad, el mensaje que me viene del corazón es que utilicemos esa data, capturemos esa data, pero tratemos, y que nuestro objetivo es cómo de verdad elaborar esa información dirigida a los diferentes actores de la cadena de valor. Me encanta que hayas tocado el tema y creo que en el paseo te faltó mambiar. Y con eso ya lo has visto todo organizado. Pero no, cambiando, volviendo al mismo tema, y creo que es una cosa muy interesante. Carlos lo dijo ayer, desafortunadamente uno llega hoy a una industria y lo primero que le pregunta es, oye, ¿estás aplicando la inteligencia artificial a tus procesos? Y yo me quedo mirándolos y digo, oh,
primero piensa con tu inteligencia y después aplica la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué nos ha pasado en los últimos años? Nos hemos vuelto tan... Hay que medir todo, hay que hacer trazabilidad de todo, hay que saber qué pasa en todo el mundo quiere saber todo el mundo quiere estar informado, y perdón a los millennials que están aquí, a los centennials, todos los centennials tienen que saber todo. Hombre, no hay que saberlo todo, relájense. Pero es que si uno quiere saber quién se tomó el café hoy por la mañana a las 12 antes de salir, entonces hacemos el video de un día en la vida de Pablo, y nosotros caemos también en eso, ¿no? Entonces es un día en la vida de Pablo, nuestro recolector. Pablo se levantó a las 5 de la mañana, se bañó, se tomó el café, se vistió, se paró, salió de su casa, fue al campo, recogió, volvió a su casa. Hombre, qué carretazo, eso nadie lo ve. Y todos quedamos con, ay, lo hicimos bonito, qué lindos. Hombre, dejemos de pensar en esas bobadas. ¿Qué le interesa al comprador? ¿Cuál es lo que más le interesa? Todos digan. El precio, lo demás le vale 5. No nos enredemos. Pero llegamos y hoy en día, ¿a quién le pagan más por tener Rainforest, Café Practice, Fair Trade, Carbon Positive, WWF Foundation? Todos los tenemos. ¿Y va uno a vender? 3.20. No, hermano, páguenme 20 centavos por esto. 3.20. No, que me 3.20. No, hombre, ¿cuánto le metí yo a ponerme todos estos sellos? ¿Sí? Obviamente yo no lo hice porque tuviera que vender a 3.20 o a 3.50 o a 3.60 o como me pagaran 20 de diferencial. Lo hice porque estoy tranquilo. Pero dejemos de pensar en eso. Eso no es el método. Cuando uno se sienta a hablar con la mayoría de clientes finales, no el intermediario. ¿Sí? El intermediario quiere vender más porque la compañía, y aquí viene un ejemplo, el año pasado estuve sentado en una conversación muy bonita en PLMA en Chicago, y estaba el presidente de Aldi para Estados Unidos. Se para el presidente de Aldi y dice, nuestra meta para el 2030 es ser carbon neutral, y todos nuestros proveedores tienen que ser carbon neutral. Y todo tiene que ser certified. Y todo tiene que ser bla, bla, bla. Y yo decía, wow. Saqué la lista y dije, check, 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 check. Y voy más allá. No soy carbon neutral, soy carbon positive. Entonces dije, voy a hacer la reunión con el man y le voy a decir, hey, nosotros ya cumplimos, hermano, cómpreme. Entonces dije, bueno, si ya cumplo todo esto, si el precio está a 3, más 20 de Fair Trade, más 6 de RFA, más 14 de Carbon Positive. Uy, este negocio va a estar buenísimo. Y le digo, bueno, yo cumplo con todo. Ok, we pay $2.90. $2.90. Entonces, al final les vale 5. Ellos solamente quieren mostrar, y perdón, aquí viene la pornomiseria de la que yo siempre he hablado desde que trabajo en ONGs, en que nosotros no podemos vender pornomiseria. ¿Sí? Tenemos que trabajar para hacer las cosas bien, pero no por un certificado, ni pensando que nos van a pagar más. ¿Sí? Porque no lo van a hacer. Ni pensando de que la trazabilidad es llegar hasta el paso. Como tú dices, la trazabilidad funciona para yo saber qué estoy haciendo, para que en el momento que alguien me pregunte, yo poder demostrar que hago las cosas con conciencia bien hechas. Si las hace mal hechas, también, porque uno también debe poder mostrar lo que hizo mal. Pero tener la tranquilidad de poder abrir los libros y decir, aquí está. Pero nadie se va a interesar en lo que ustedes hacen hasta que no haya una embarrada. Así de sencillo. Yo se los pongo, nuestros clientes no nos preguntan a nosotros, oye, y voy a un caso, antes, mucho antes, me vuelvo 30 años en mi trabajo, trabajaba en flores. Cuando trabajaba en eso, comenzó Rainforest con el cuento de las flores, y uno de mis proveedores, supuestamente, estaba certificado Rainforest. Éramos el mayor comprador de flores en Colombia, exportábamos a todo el mundo, y me llega una queja de una asociación de, ¿cómo se llama esto? Como sindicatos alemanes, y me dice que no podían comprar café y me iban a hacer un boicot, perdón, flores, un boicot a los claveles colombianos porque oprimíamos a los trabajadores colombianos. Y me quedo yo mirándolos y les dije,
A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo así que oprimimos a los trabajadores colombianos? Explíquemelo más despacio. Es que usted no paga lo que tiene que pagar. Y le dije, no, no, no. A ver, explíquemelo más despacio. ¿Qué es lo que yo no pago? Es que usted está explotando a los niños. Y yo, ey, 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 aquí hay una cosa que usted no ha visto. La ley colombiana no permite tener empleados menores de edad en la compañía. Es que usted no los tiene empleados. Y yo, pues claro que no los tengo empleados, por eso no los tengo en el cultivo y no pueden entrar. Ni mi proveedor lo tiene. No, 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 usted sí los tiene y tenemos fotos. Le dije, bueno, muéstreme las fotos. Pues obviamente tenían fotos porque se les olvidó mostrar que dentro de la finca que estaban reclamando había un jardín infantil que habían montado para poder tener un daycare, un cuidado de los niños, de las niñas, de las señoras que trabajaban, para que ellas se sintieran tranquilas y pudieran ir a trabajar teniendo un ingreso, pero mostraban a los niños en la hora del almuerzo que iban a buscar a sus mamás para poder almorzar con ellos. Entonces, aquí vuelve a lo mismo. La pornomiseria funciona para todo y la trazabilidad funciona para todo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo manejamos la información. Y ese es uno de los problemas más grandes y es el reto que tenemos nosotros hoy en día. Nosotros recogemos todo. Yo creo que en la oficina se mueve un lápiz y queda registrado, se movió el lápiz. ¿Sí? Nos montamos en SAP. Tenemos todo trazable. En investigación, si Cano mueve un gramo de azúcar de un laboratorio al otro, le toca poner, moví un grano de azúcar. Estoy exagerando, pero casi que pasa eso. Ya se vuelve si no lo anotaste es un peligro. Hombre, tenemos que relajarnos. La vida no puede ser un peligro. ¿Sí? Las sociedades no han crecido a partir del miedo de tener una trazabilidad sí o no. ¿Sí? Tienen que enfocarse en crezcamos bien, tengamos la capacidad de reportar, sí, tengamos la capacidad de tener una trazabilidad, pero a la mayoría del consumidor final le vale 5 la información. ¿A quién le importa? Al dueño de la baza que quería estar tranquilo porque estaban comprando café con temperaturas ok, ¿sí? O al tostador porque sabía cómo le habían puesto la temperatura en el momento de secado del café, pero lo demás, al consumidor final, ¿qué le importa? Tengo el café que me gustó, en el momento que me gustó, me lo tomé. ¿Me salió caro o barato? Eso es mi decisión, no es decisión de la trazabilidad. Es como cuando me preguntan a mí, que tú hablabas del caso de vinos, que es una maravilla, ¿cuál es el vino que más le gusta? El que me supo rico. Punto. ¿Sí? Es que tiene que ser un merlot traído de la zona de... Sí, yo aprendí de vino y me tocó tener un papá que era absolutamente sibarita y le gustaba y compraba Grand Cruz y Premier Cruz y me puso a aprender de viticultura, afortunadamente, y me puso a aprender de sommelier y sé reconocer un vino bueno, mediano, malo. Pero a veces uno abre una caja de vino de Carulla del D1 y se sorprende porque tiene una cosa increíble. ¿Y cuál es? El de 10.000 pesos. Como también me maravillo con el de 400.000, me parece maravilloso. Pero al cliente, ¿qué pasa? El día que yo tengo solo 10.000 pesos en el bolsillo, ¿cuál es el vino que me gusta? El que vale 10.000. Y el día que me puedo gastar los 400.000, ¿cuál es el vino que me gusta? El que vale 400.000. No nos enredemos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que estar preparados. Y la trazabilidad que nos permite, en el momento que hay un error, poder demostrar, ¿sí?, si estamos haciendo las cosas bien o mal. Y si las estamos haciendo mal, reconocerlo, cambiar, ajustar y seguir adelante. Para mí eso es trazabilidad. Y eso es lo que tenemos que aprender. E innovar, ¿cómo? Pues haciendo las cosas bien, no es más. ¿Sí? Y sigo lo mismo, intentemos hacer las cosas con simplicidad. Hay otra historia de otro de los mundos pasados, trabajaba en una ONG y me llaman de USAID a mostrarme un proyecto de palmito en Tumaco. Pues no en Tumaco, metido en el Putumayo. Entonces voy al proyecto, volamos a Cali, de Cali cogimos un helicóptero, 5 horas más o menos, llegamos al sitio, un edificio gigante, ¿sí?, con toda la planta de proceso maravillosa, trazabilidad al cultivo, sabían que Juana había sembrado los palmitos, el proceso que Juana había hecho con los palmitos, cómo a Juana le había cambiado la vida a los palmitos, cómo Juana podía transportar los palmitos hasta la post cosecha, pero se les olvidó que de la post cosecha había que llegar a Tumaco para poder despachar los palmitos. Y ahí se murió el proyecto.
Entonces, a veces nos ponemos a medir tantas cosas, pero se nos olvida que lo más sencillo es cómo solucionamos el problema fácil. Y ese es el problema muchas veces que nos metemos con las trazabilidades o con la tecnología. La tecnología es una maravilla, nos permite facilitar las cosas, pero nosotros tenemos que usar la tecnología, no ser esclavos de la tecnología. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. En temas de trazabilidad, Boris, tengo una pregunta porque yo creo que también le estamos tomando el pelo a mucha gente cuando nosotros mostramos en ese QR code que ese café lo hizo ese caficultor y le has hecho la trazabilidad completa. Sobre todo cuando nosotros hablamos de blender, que es lo que se hace en las grandes compañías. Lavazza es quien inventó el tema de esas mezclas de diferentes tipologías de café que lo llamamos blender. Entonces, eso es uno de los grandes retos que nosotros tenemos en trazabilidad, porque ¿qué pasa? Nosotros empezamos a capturar datos de esa finca, pero resulta que cuando llegamos a la despulpadora, pues esa despulpadora no solamente ha trabajado el café de esa finca, o estamos hablando de fincas en Brasil, que es otra historia, porque ese café viene de una sola finca y estamos hablando de otro tipo de café, estamos hablando de otro tipo de desarrollo inclusive tecnológico, estamos hablando de robusta, que ese es un tema que quiero hablar contigo, Boris. Así que también acá el mensaje que les quiero dejar es que la trazabilidad puede ser muy sencilla, es muy complicado y no es completamente cierto que tú puedes lograr la trazabilidad, sobre todo cuando hablamos de arábica en Colombia. Es imposible. Te lo digo, yo diría que el 99.99999% de los casos, la información es errada. No voy a decir que es mentirosa, voy a decir que es errada. Aunque debería decir que es paja, pero digamos que es errada por decir que la gente lo hace bien. Pero yo no puedo creer cómo el cultivador promedio que mostramos ahí, y además dice, Juan, tiene 0.5 hectáreas, ¿sí? Pero Juan vendió 400.000 bolsitas de café, porque es que también se nos olvida que el productor allá, cuando manda a imprimir de una vez, perdón, no son 400.000, 30.000 empaques. Y los 30.000 empaques no le cambia el arte, porque es la misma foto de Juan, con el mismo QR de Juan, ¿sí? Pero Juan hizo eso. Hombre, 30.000 son 30.000 libras, 30.000 libras son casi 40.000 libras de verde, 40.000 libras de verde no salen de una hectárea. Entonces comenzamos a decir mentiras, porque dentro de la cadena de suministro, el cliente final no va a hacer, porque le tocaría vender empaques carísimos para poder llegar. Y además Juan no le vende toda la producción a la Lavazza, porque Juan también le vende a la federación, y le vende a Pedro, y le vende a la cooperativa. Y en la cooperativa, esa es la otra. Yo solo vendo café de Antioquia. Y llega febrero y le entregan a uno café de Antioquia en febrero. Llega junio y le entregan café de Antioquia en junio. Pero es que el problema es que en junio no hay café en Antioquia y lo traen del Huila y se lo meten a uno y todo el mundo, uy, estoy vendiendo café de Antioquia. Hombre, dejemos de decirnos mentiras. El problema es que si seguimos diciendo mentiras va a seguir pasando lo mismo. Pero yo puedo vender hoy un origen, yo puedo comprar hoy pergamino y me llega pergamino de cualquier lado. Ya la tecnología existe en que yo podría decir este pergamino no es de Antioquia, es de Neiva, es de esto, es de ABCD. Ya la tenemos. Pero imagínense cuando yo coja al primer campesino que me entregue un bulto y yo le diga, oiga, qué pena, usted está haciendo lavado de activos porque este café arábigo es de la zona tal del Ecuador. ¿Hasta dónde llegamos? ¿La tecnología existe? Sí. ¿La tenemos? Sí. ¿La vamos a aplicar? No. ¿Por qué nosotros no la aplicamos? Porque para evitarnos ese dolor de cabeza de estar sabiendo si nos están diciendo verdad o no, pues compramos en Cereza, que lo máximo son 16 horas alrededor que la pueden transportar. ¿Sí? Y 16 horas pues me da medio país, pero no me sale de las fronteras colombianas. Entonces por lo menos tengo un café que sé de dónde viene. ¿Sí o no, Hernán, que usted hace su dolor de cabeza y allá está haciendo con la cabeza como perrito taxista? Entonces, hombre, ese es el problema. La gente
pone unos letreros. A mí me preguntaron alguna vez, Boris, ¿tú puedes poner en los letreros que viene de la finca tal? Y mi respuesta fue, no. Esto es un blend de la zona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron, hombre, uno no debe decir mentiras. Si no puede, diga no puedo. ¿Sí? Diga las cosas de frente, pero aquí por vender, entonces dicen, sí, claro, yo te pongo que fue Juan. Me pasó con un cultivador en Nariño cuando no trabajaba bueno, estaba en la universidad y traje a la gente de... se me olvidó el nombre. Donde trabajaba Ted antes, de inteligencia. Vinieron a comprar café a Nariño y nos llevaron a un cultivo 1 hectárea. El señor tenía 20 arrobas, 30 arrobas que había sacado ese día secadas, ¿sí? Y llegan y le preguntan, oye, ¿tú puedes darnos 200 arrobas? Y yo decía, uy, si produce 200 arrobas en el año, chévere, está bien. Cuando la media de esa zona estaba en 160 arrobas por hectárea. Pero 200 arrobas en 2 días. Y el tipo dice, sí, claro. Parecía paisa. Yo dije, uy, no, ¿qué es esto? Perdón con todos los paisas presentes. Yo dije, uy, ¿qué es esto? Claro, el señor, ¿qué hizo? No era su café, lo vendió como su café, pero se lo compró a todos sus amigos de alrededor y hasta ahí llegó la trazabilidad, porque ya estábamos diciendo mentiras. Entonces, para decir mentiras es mejor no decir nada. Bueno, creo que nos la gozamos. Espero que hayan recibido buenos mensajes y el último mensaje de verdad, reconectémonos fuertemente con la naturaleza, sobre todo estando en un país tan maravilloso como el nuestro, y eso nos va a dar la creatividad para de verdad hacer innovación, trazabilidad y adaptabilidad. Gracias.